Este ejercicio que vamos a hacer hoy es sobre la gobernanza ambiental, es decir, primero es la relación entre política pública y gobernanza. Vamos a hablar de la gobernanza en general y de la gobernanza multinivel en particular, para después entrar en materia con la gobernanza ambiental. En la primera parte vamos a hacer el análisis general de las instituciones de gobernanza a nivel global, la gobernanza global. Y la segunda, vamos a hablar de la gobernanza de la minería en Colombia. Entonces, el objetivo de este ejercicio es abordar el tema del medio ambiente desde la administración pública en movimiento, desde la administración pública respondiendo a las necesidades de la gente. Seguramente ustedes no han tenido familiarización con el tema de las políticas públicas, pero también seguramente lo han escuchado por ahí como un tema de moda, en el cual en el municipio de Medellín, en el departamento de Antioquia, el Consejo, la Asamblea, sacan indiscriminadamente políticas públicas para todo. Entonces tenemos política pública para mujeres cabeza de familia y tenemos políticas públicas para jóvenes, para desplazados, para discapacitados. Y siempre nos preguntamos por qué pasaría con una mujer cabeza de familia que es discapacitada porque pisó una mina, quiebra patas, entonces también es desplazada y además es LGBT. O sea, ¿cómo se le pone a su servicio todo ese panorama de eclosión de políticas públicas que respiramos hoy en día? El tema de las políticas públicas no es un misterio para nada, realmente está vigente desde los 90 en nuestra latitud en América Latina y es una forma de acción del gobierno, de los gobiernos nacionales, pero también los gobiernos departamentales y municipales. Y las políticas públicas tienen diversos enfoques. No vamos a entrar en el día de hoy a hablar de los enfoques teóricos y metodológicos, pero sí es bueno conocer el triple ámbito que tienen. Unos son racionalistas, ellos son, digamos, centrados en las instituciones, suponen que conocen toda la información disponible para predecir una política y le apuestan a eso. Hoy en día el Planeación Nacional y las oficinas de planeación departamentales y municipales se basan mucho en este enfoque que generalmente no es tan participativo y no está tan centrado en los actores como este que es, llamémoslo, integracionista, y enumero rápidamente el otro, que son los cognitivos. Para formarnos la idea rápida de qué se trata cada uno de estos enfoques, podemos decir que este primero se centra en las instituciones, este segundo se centra en los actores y este tercero se centra en las ideas. Entonces aquí hablamos de enfoques tales como el enfoque de proceso o como los enfoques neoinstitucionalistas. Acá hablamos de enfoques como el enfoque de coaliciones de apoyo o los enfoques de redes, de políticas. Y en los cognitivos, ustedes habrán escuchado hablar de la democracia deliberativa, del enfoque discursivo, del enfoque argumentativo, y se basa en las ideas y en las palabras. No son excluyentes y la idea es que tienden a integrarse, es decir, generalmente las políticas ameritan utilizar una combinación de estos enfoques. Eso es lo básico que ustedes deben por ahora tener claro. Por supuesto que esto pues da para un curso de un semestre, pero para el efecto de lo de hoy es suficiente. Bueno,
política pública entonces viene siendo la respuesta que en el sistema político los gobiernos le dan a los ciudadanos frente a sus demandas sociales o de cualquier tipo. Existen políticas públicas de todo género, existen políticas públicas en temas de defensa, por ejemplo, los temas de seguridad interna o los temas de guerra exterior. Si el día que Colombia compre misiles, eso es un tipo de decisión de política pública que seguramente no sea tan participativa, seguramente no nos van a consultar de qué marca o cuántos comprar, ese tipo de cosas no se manejan participativamente, sería un enfoque más institucional. Lo mismo pasaría con temas de comercio exterior o de, bueno, comercio, si hay actores involucrados, o de relaciones internacionales. Son tipos de políticas menos participativas que otras, pero las políticas que son participativas por naturaleza son las políticas sociales y las ambientales, y por supuesto las de convivencia ciudadana. Esas son las tres áreas en las cuales se invita a que hayan construcción de procesos con actores para que la política sea sostenible y funcione a largo plazo. En los terceros, los cognitivos, digamos que es una nueva alternativa de abordar las políticas públicas sin ese componente técnico o tecnocrático central que ha tenido siempre el tema, y lo procuran como aterrizar más bien a espacios deliberativos donde la gente cuenta con su conocimiento y con sus necesidades para ser transmitidas e interpretadas por las autoridades. ¿De qué se trata finalmente? De que las necesidades de la ciudadanía sean agendadas por los gobiernos, ¿cierto? Que sean tenidas en cuenta por los gobiernos, sean apuntadas en los planes de desarrollo que viene siendo las veces de agenda municipal, y en el curso de los 4 años del ejercicio de estos gobiernos se van ejecutando según la prioridad que se le dé y sobre todo de acuerdo con los recursos económicos, obviamente. Sin financiación, sin presupuestación, es aventurado pensar en la posibilidad de implementar una política pública hasta el final. Las políticas públicas, entonces, primero se averigua sobre cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas sentidos del sistema político, y una vez elaborado eso, esa problematización se agendan, se introducen en la agenda y ahí se formulan. La formulación, de acuerdo con el tema de la política, puede ser mayor o menor, pero son 3 fases básicas que tienen que atravesar todas, que son formulación, implementación y evaluación. Eventualmente las políticas siguen reciclándose y nunca van a terminarse, o algunas que sí tienen una fase de terminación, ¿sí? Esos son, digamos, a grosso modo, las pinceladas básicas que ustedes necesitan adquirir para empezar a hablar de gobernanza, porque ahora la gobernanza lo vamos a entender históricamente como un ejercicio de la nueva función pública. Algunos de ustedes que han visto, me pregunto si alguno de ustedes ha visto administración pública o algún curso de administración. La nueva gestión pública para los años 80, digamos, fue la tendencia a nivel de los gobiernos de los países desarrollados, y por lo tanto se trasladó a nuestro hemisferio, a nuestro continente, como una necesidad de hacer eficiente y efectivo la gestión con las mismas herramientas del sector privado. Es decir, los gobiernos deberían trabajar para ser efectivos con las mismas herramientas que funcionan las empresas. A esto se sumaron varios hitos adicionales en la historia de los 80s. Uno de ellos fue el tema de el consenso de Washington, el libre mercado. Es decir, durante la década de los 80 se fue construyendo poco a poco un nuevo orden mundial frente al modelo de desarrollo. En América Latina se descartó lo que veníamos intentando desde los años 50, desde la posguerra, de sustituir importaciones y prepararnos, industrializarnos y desarrollarnos. Ese era el mandato de las Naciones Unidas a través de la CEPAL y de sus agencias aquí en América Latina, pero
Luego, los países desarrollados decidieron que no, que el camino era por otro lado y era abriendo los mercados que se hacía competitivo los países y se podían desarrollar. Yo no voy a entrar en discusiones, tenemos un tema bastante largo hoy para abordar, vamos a terminar hablando de la minería y por lo tanto puede decirse que me queda media hora de este espacio para tramitarlo todo. La gobernanza viene siendo entonces un instrumento por el cual, ya lo definiremos con más precisión, por ahora es por el cual las autoridades encuentran digamos, canales de comunicación con los gobernantes, con los gobernados, para hacer más efectiva la gestión, para que sea más interiorizada y mejor aprovechada la gestión. Vamos entonces a hablar de una gobernanza que fue la que abrió el camino a nivel de gobiernos en el mundo, a nivel global, y es la gobernanza ambiental. Por favor. Para comenzar con el tema ambiental hay que hablar de derechos colectivos. Yo sé que el grupo mayoritariamente es de ingenieros, de ingenieros no tienen tanta familiarización con la constitución política, pero algunos de ustedes han oído hablar de derechos fundamentales y de derechos colectivos, los que corresponden a el medio ambiente, al espacio público, a los derechos de los consumidores, esos forman parte de los derechos colectivos. Mientras que los derechos fundamentales se logran mediante acciones de tutela, porque digamos que no es solamente un saludo a que nos portemos bien y hagamos unos derechos, una lista de derechos muy buena, sino que hay herramientas dentro de nuestro ordenamiento para alcanzar esos derechos cuando no están siendo cumplidos. Existe la acción de tutela para los derechos fundamentales y para los derechos colectivos que vienen existiendo entonces. ¿Alguno sabe? Acciones populares se llaman esas. Y las acciones populares, por ejemplo, una muy frecuente se da en vecindarios donde los vecinos resuelven cerrar una calle por razones de seguridad, pero pues para ellos controlar el acceso de toda la gente. Entonces, los que están perjudicados con esa medida presentan una acción popular y evidentemente la autoridad tomará la decisión de hacer derribar ese cerramiento. Ese es un ejemplo básico, me interesa ser muy puntual en de qué se trata. Entonces, el medio ambiente y los recursos naturales corresponden a toda la gente, corresponden a todos y cada uno de los asociados. No son bienes apropiables por nadie, sino que son comunes a todos, son derechos colectivos. Por favor. Tenemos estos recursos naturales que ustedes ya han trabajado mucho, pero se pueden resumir en el aire, en el agua, en la tierra, en el clima y en la diversidad biológica, ¿sí? La flora y la fauna silvestres. Con esos recursos naturales no se disputa, digamos, nadie va a comprar el aire que está respirando, ¿cierto? Nadie va a luchar por el mismo aire que respira uno, el otro no tiene que pelear por lo menos hasta ahora, ¿cierto? Es probable que la cosa cambie dentro de unos años, pero por ahora el aire no es un recurso por el cual tenemos que luchar. Y estamos justamente de acuerdo en que corresponde a todo el mundo, no es ni exclusivo ni se rivaliza por él. Lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Aquí está. No se rivaliza por el recurso natural adquirido porque cualquiera lo puede tomar. La cosa está cambiando, por ejemplo, con el agua. Ustedes saben que de unos años para acá se está hablando de dos facciones, ¿cierto? Por un lado se está hablando de la posibilidad de que la empresa privada aborde el tema del agua y la privatice, y por otro se habla de que los pueblos están buscando la gobernanza del agua justamente para combatir ese peligro, esa duda que hay, esa amenaza de que el agua se privatice y se empiece a vender como un bien de consumo. De hecho, hoy en día se comercializan
en botellas plásticas el agua mineral, pero se trata de un mercado muy concreto, de un agua tratada en fábricas, etc. El día de mañana, cuando el agua potable, el agua que nosotros consumimos y por las cuales pagamos el servicio, corresponda a grandes corporaciones, el mercado cambiará. Y eso está, digamos, en el mundo desarrollado abriéndose paso rápidamente. Esa amenaza se pretende controlar a través de la famosa gobernanza del agua. Siguiente, por favor. Voy a mencionar cómo se fue gestando esta institucionalidad mundial sobre la gobernanza ambiental. Comienza en los años 60, cuando estábamos en la plena Guerra Fría. La Guerra Fría contenía particularmente una amenaza, la amenaza nuclear, la amenaza de la guerra nuclear y particularmente de que el uso de la energía nuclear en otras actividades diferentes a la guerra produjera algunos desastres naturales, como muchos años después aconteció en Chernóbil, en Ucrania, sí, en Rusia y recientemente en Fukushima, en Japón, el año pasado, ¿cierto? Ustedes se enteraron de ese desastre también. Eso fue, digamos, la cuota inicial para que la humanidad se preocupara por el medio ambiente. Es decir, al encontrar los resultados de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en el año 45, empezaron a construirse instituciones para preservar en nombre de todos esos peligros. Era algo apenas normal y natural. Siguiente, por favor. Pero realmente el tema del derecho ambiental, o sea, el derecho ambiental internacional, se inicia con la cumbre de Estocolmo en el año 72. Yo les menciono muy brevemente cómo fue que se configuró eso. Ustedes recuerdan recuerdan no seguramente, pero han leído que en los años 70 fue la época de los hippies, del tema de la paz, el amor, la reacción de la juventud frente a la guerra, particularmente la guerra de Vietnam, y se empezaron a gestar movimientos entre jóvenes, pero entre las academias también, para preocuparse por el tema ambiental, ¿sí? Se convocó entonces por primera vez en la historia a través de las Naciones Unidas, que viene siendo pues como el gran organismo multilateral que nos agrupa desde el año 45, a esta cumbre en Estocolmo, que puso las bases para lo que hoy es la gobernanza del agua. Siguiente. Vamos a pasar más rápidamente. En estas 2 décadas se sucedieron, digamos, cumbres ambientales o convenciones para distintos temas muy preocupantes. No era solamente el tema nuclear el que preocupaba, sino también el tema de la atmósfera en general, el tema de los gases de efecto invernadero, los clorofluorocarbonados, que producían, digamos, el debilitamiento de la capa de ozono y por lo tanto conllevaban pues, a una mala calidad del aire en general y adicionalmente al calentamiento global. Se le empieza a dar tratamiento en los años 80 en Montreal, en el protocolo de Montreal, la supresión progresiva de los clorofluorocarbonados. Ustedes saben mejor que yo sobre este tema pues, de química, pero pues digamos que uno de los efectos fue sacar esas neveras viejas del mercado que, digamos, dejaban buena cantidad del problema en la atmósfera. La señora Brundtland, una señora noruega que fue, digamos, la líder cantante en la primera convención de Estocolmo, produjo con su equipo un informe en el año 87 que le puso, digamos, la cuota inicial a el tema del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se trata de ¿qué? Se trata, según el informe de Brundtland, en que la gestión, el desarrollo, el trabajo de la humanidad
debe hacerse con la suficiente cautela para no comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Empiezan a hablarse en estos años entonces de derechos de segunda y de tercera generación, es decir, nosotros, con nosotros no se acaban los derechos, sino que vienen los de los hijos y de los hijos de nuestros hijos, y eso, digamos, es un avance paradigmático en la manera de pensar la humanidad y en pensar el mundo, es ver el futuro a largo plazo. Siguiente, por favor. Viene entonces la cumbre de Río de Janeiro en el año 92-93, que se refirió a uno de los 5 recursos naturales que hemos mencionado, en particular la diversidad biológica. La diversidad biológica, por eso se llama la CDB, Convenio de la Diversidad Biológica. Esta cumbre de Río se comenzó a trabajar años atrás, desde los años 90, y digamos los textos que se estaban preparando para tramitarse dentro de la cumbre eran del conocimiento de los países. Felizmente Colombia en el año 91 tuvo una constituyente y una nueva constitución, y esa nueva constitución recogió fresquitos esos principios que se estaban gestando para entrar a la cumbre de Río, ¿sí? Por lo tanto, quedaron instalados en la Carta Magna de Colombia de manera muy oportuna, y además reforzados cuando Colombia, 2 años después del 93, en el 95, a través del Congreso, ratificó el Convenio de Diversidad Biológica. Es decir, quedamos con doble norma obligatoria y vinculante en el tema ambiental, como fue la Constitución Política y, por otro lado, el Convenio de Diversidad Biológica. Y de ahí en adelante, siguiente por favor, de ahí en adelante las demás convenciones y acuerdos de voluntades a nivel internacional, tanto bilateral como multilaterales, que se suscribían en el mundo. Esta Agenda 21 es la propuesta que hace la ONU para que los Estados miembros preparen su camino en estas décadas iniciales del tercer milenio. También sin ánimo de polemizar, porque el tema realmente da para un debate grande, pero el tiempo no nos alcanza. El trabajo de esta Agenda 21 estuvo muy focalizado o digamos muy referido a temas técnicos y a temas digamos, afines al libre mercado, sin considerar mucho las poblaciones nativas, sin considerar las cosmogonías diferentes al mundo occidental, y por lo tanto encontró una oposición enorme para su aplicación al interior de muchos estados, particularmente diferentes a los del primer mundo, a los de los países desarrollados. Es decir, esta Agenda 21 no dejó de ser un manual de buenas intenciones. La verdad es que el arraigo ciudadano de esta Agenda 21 no ha aparecido todavía. Digamos que esa lista de mercado, que podemos llamar así, está incompleta, no toca a las necesidades o a las expectativas o intereses que tiene la gran cantidad de la población mundial. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. La justificación de esta gobernanza ambiental se puede resumir en estas palabras de la profesora Marie Roussel hace 7 años, en los cuales en pocas palabras se puede decir que lo que se ha llegado a elaborar en los primeros 25 años, es decir, entre el 70 y el 95, en términos de instituciones globales encargadas de velar por el medio ambiente, se ha desdibujado, un poco orquestado por las grandes empresas multinacionales que son las tradicionales predadoras del medio ambiente en temas de industria, en temas agropecuarios y muy particularmente en temas mineros, que será la segunda parte de la conferencia de hoy.
Obviamente porque estas empresas actúan con la lógica costo-beneficio y en la lógica costo-beneficio añadirle costos a la gestión ambiental sencillamente resta utilidades, eso no hay que explicarlo mucho, ¿cierto? Entonces, dado que la gestión ambiental conlleva a costos adicionales a las empresas, la forma de abordarla es estratégica por parte de ellas. Entonces, ¿qué fue lo que se orquestó? Se orquestó, y podemos decir claramente que se orquestó, la atomización de los acuerdos de medio ambiente. Es decir, en lugar de tener uno grande, macro, que involucre los 4 recursos naturales principales, el agua, el aire, el suelo y el clima, y además la flora y la fauna, lo que se hizo fue dividirlo en una colcha de retazos, en 1000 acuerditos, con cada uno dependiendo de una secretaría y que por lo tanto en ningún momento había una integración de la gestión que permitiera sacarlo adelante. Siguiente. Aquí tenemos ya la definición que ustedes querían ver. La definición de gobernanza ambiental la tenemos referida en 3 autores. Un autor francés, director de Flaxo, Ecuador, Guillaume Fontaine, lo denomina, él estuvo aquí el semestre pasado en un seminario, el conjunto de reglas prácticas y entidades institucionales que enmarcan la gestión del ambiente en sus distintas modalidades: conservación, protección, explotación de recursos naturales. Una segunda definición más comprensiva es de este otro latinoamericano, Ojeda, del año 2005, como un conjunto de procesos e instituciones formales e informales que incluye normas, muy importante el tema de las reglas de juego, comportamientos y modalidades a través de los cuales los ciudadanos y sus organizaciones y movimientos articulan los intereses y ejercen sus derechos para el acceso y el uso de los recursos naturales. La misma idea, pero más comprimida, más concreta, la tiene Nayam en esta definición. A escala mundial, gobernanza es la suma de organizaciones, herramientas políticas, mecanismos financieros, leyes, procedimientos y normas que regulan los procesos de protección ambiental mundial. En la Constitución, por aquí, ¿dónde está mi maletín? Aquí. En la Ley 99 del 93 se define el Sistema Nacional Ambiental como todo un conjunto de normas, instituciones, procesos, equipos de ciudadanos, ONGs, es decir, todo un sistema que se encarga de velar para que la gestión ambiental se vaya cumpliendo. Ese es, digamos, el futuro y el llamado que hace el tema de la gobernanza ambiental, que no es solamente una norma vertical, castigadora, ni tampoco solamente una gran institución vigilando, sino que es un juego de acuerdos, de voluntades entre todas las partes que conforman los gobiernos, o sea, las autoridades, y las partes que son gobernadas y participan en la gestión económica diariamente, como son los ciudadanos de a pie y las empresas. Hay tensiones, por supuesto, los ciudadanos de a pie se sienten, digamos, que les están usurpando, o nos sentimos que las empresas, las grandes empresas, particularmente las multinacionales, que hacen uso mayoritario de estos recursos naturales, nos están quitando acceso a estos recursos y por lo tanto empiezan los movimientos sociales, las marchas, las protestas frente a determinadas acciones que aprueban los gobiernos. El tema ya es entonces cómo equilibrar la gestión para que se beneficien todos equitativamente, como dijeron las directrices de Río de Janeiro. Siguiente, por favor. Aquí voy a mencionar muy rápidamente, en 15 minutos que me quedan, los factores principales de degradación ambiental. Esto, digamos, contribuye básicamente, obviamente ustedes pueden investigar por su cuenta y habrán otro tipo de factores de degradación ambiental, pero estos son los que nos van sumando razones para que a partir de los años 70 la humanidad se haya puesto al servicio de una gobernanza, de enfocar acciones, de dirigir acciones comunes para poder controlar el problema ambiental que se veía desbordado en temas de basuras, en temas de vertimientos
y en temas de emisiones atmosféricas. Entonces el crecimiento económico, ya les decía yo que a partir de los 50 el desarrollismo, después de la guerra mundial, se dijo hay que reconstruir el mundo y el mundo se reconstruye con desarrollo. Los países desarrollados le vendieron la idea a los no desarrollados de que esa era la varita mágica con la cual se iba a lograr la felicidad perpetua de la humanidad y pues, empezamos a apostarle a ese ejercicio del desarrollo. Los que tienen alguna noción de economía y de macroeconomía particularmente saben que una de las variables básicas de la estabilidad macroeconómica es el crecimiento permanente y por lo tanto un bajón en el crecimiento, en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es un factor de desestabilidad no solamente para los gobiernos sino por supuesto para los gobernados, es obvio. Entonces lo que pasó en Estados Unidos este año, en el año 2013, de que se esperaba una tasa de crecimiento de 3.2% del PIB y solo se llegó al 1.9%, es una tragedia para un país que, digamos, ha mantenido una constante de crecimiento en el tema de desarrollo. Imaginen ustedes la tragedia para países no desarrollados, es decir, que no tienen una infraestructura todavía para poder decir que van a empezar a desarrollarse y que su crecimiento pasa por unas oscilaciones de la economía mundial y por lo tanto se afecta y se afecta negativamente. Entonces es mucho más preocupante que el crecimiento golpee a países subdesarrollados en África, en América Latina, en Asia, que golpee a los países que tienen un estado de bienestar constituido y que asume el Estado, los gobiernos, a través de impuestos, el gasto social. Países como los escandinavos que obviamente con una altísima tasa impositiva atienden gratuitamente todos los servicios sociales, empezando por la salud, la educación, la vivienda, inclusive a cargo del Estado. Algo impensable en nuestras economías, donde los recursos no alcanzan para llegar a eso. Pero la apuesta en general era que el crecimiento económico era la solución para sacar de la pobreza a todos los ciudadanos y a toda la humanidad. Y luego nos fuimos encontrando que esa tendencia del crecimiento económico contribuía necesariamente a la degradación ambiental. Por lo tanto, aparecen alternativas en el tercer mundo que hablan de pasar a un estado de crecimiento sin perder la eficiencia social. Es decir, que no nos importa participar en una competencia de quién crece más, sino en una competencia de quién vive más feliz. Prácticamente es como la sugerencia que hacen algunos tercermundistas ante esto. No sé si ustedes han conocido movimientos como uno que se llama así, slow. Se trata de vivir la vida lentamente, ¿cierto? Nada de comida rápida, nada de hábitos de consumo, que viene siendo como el motorcito de este mal general, desbordados y volver a la tierra, a sembrar sus hortalizas. Mucha gente, inclusive en ciudades, estuve viendo recientemente en ciudades como en Ginebra, en Suiza, ciudades, pues digamos, de un nivel industrial alto, que algunas comunidades empiezan a sembrar y a cultivar sus vegetales y a intercambiarlos con los vecinos y a vivir una vida, digamos, más aislada de ese tren de consumismo desbordante. Siguiente. Viene entonces una consecuencia de esas dos anteriores, el del crecimiento y el hábito de consumo desbordado, que es la pérdida de biodiversidad, la destrucción de la biodiversidad, sobre lo cual vamos a hablar en la segunda parte a fondo, no solamente desde el punto de vista minero sino también energético, al saber la tragedia que ha acontecido en el departamento de Casanare y en general en la Orinoquía en estos últimos días. La destrucción de la biodiversidad es una consecuencia de muchos factores. Uno, obviamente, es de la industrialización y por lo tanto de las explotaciones extensivas de ganadería, de agricultura, de monocultivos agrícolas, industriales, de vertimientos y emisiones atmosféricas de las industrias,
pero también de la necesidad a toda costa de recursos naturales sin preocuparse por su estabilidad ecológica. Entonces, las dos actividades extractivas más nocivas a los cuales se enfrenta la humanidad, pero particularmente Colombia, son la minería, bueno, las tres, que son recursos naturales, por lo menos no renovables y son inertes, pero hay otras dos, como la pesca y la tala de bosques, la madera, que conlleva, obviamente, a destruir la biodiversidad. La destrucción de un bosque significa la destrucción también del hábitat que alberga y de todas las especies que están adentro. Con una simple mención, generalmente las aves, por ejemplo, están asociadas a un tipo de flora que es su hábitat. Un ejemplo, el famoso loro orejilla amarillo tiene como hábitat la palma de cera, y la palma de cera es una especie en peligro de extinción, por lo tanto el día que se acabe la palma de cera, se acaba también el hábitat para la pervivencia de este loro. Eso sencillamente a modo de ilustración. Siguiente, por favor. El aumento demográfico es otra razón, pues también de sentido común, que no hace falta como explicarla mayormente. La humanidad en el siglo XX se duplicó 2 veces y va a seguir haciendo este ejercicio. Hoy somos 7.000 millones de personas. Es posible que no haya cama para tanta gente. Es muy probable que dentro de unos años, aún aquí en América Latina, estemos llevando a cabo políticas demográficas para reducir la tasa de natalidad, como llegaron a hacerlo en Europa y en China, donde las medidas fueron tan vigorosas que la tasa empezó a decrecer y empezaron a preocuparse. Por ejemplo, en China había una norma que solo se podía tener un hijo por pareja, creo que ahora aumentaron la expectativa a 2, y en Europa la cosa llegó también a países que tradicionalmente no tenían una tasa de crecimiento muy alta, empezaron a decrecer. En países como Uruguay, inclusive, dentro de América Latina, la población se está yendo. La población de jóvenes migra hacia los países donde llegaron sus abuelos, de donde salieron sus abuelos, y por lo tanto empieza a decrecer esa población. Entonces, digamos que el tema de la demografía ha sido atacado oportunamente, pero nunca está, particularmente en los países subdesarrollados, donde, digamos, las instituciones brillan por su ausencia, sigue vigente este gran peligro de la sobrepoblación. Siguiente, por favor. Generalmente porque esas mismas empresas son las que ponen a esos gobiernos, ¿no es verdad? Entonces es muy complicado en ese juego de intereses lograr conciliar un gobierno que castigue a la empresa contaminadora que con sus recursos financieros lo puso en el poder. Es una contradicción enorme. Entonces, para eso hay todo un aparato de actores, toda una, ¿cómo se dice? Una diversidad de actores que van logrando equilibrar la balanza. Entonces, así como en un principio hablábamos de demandas de la ciudadanía y de respuestas del gobierno a esas demandas, ¿cierto? Una retroalimentación. Tuvimos luego un juego entre gobiernos o autoridades dirigidas por burócratas, un juego con políticos o parlamentos o congreso, y un juego con lo que se llama stakeholders en inglés. En español significa, ¿alguno sabe? Grupos de presión, grupos de interés. O sea, los que hacen lobby en el gobierno y en los congresos. Esto es una actividad ya generalizada e inclusive en Colombia. En Colombia hay una empresa que fue la líder, la que llevó la banderita del lobby, y que tuvo siempre un funcionario de esa empresa en el Congreso, vigilando que los impuestos que se le fueran a poner a su producto no fueran muy grandes, etcétera, etcétera. Esa empresa era Bavaria.
y abrió la puerta para que muchas otras empresas produjeran este tipo de profesional, llamémoslo así. Es como un mercado hoy en día, la gente que sabe hacer lobby y participar para que su empresa sea tenida en cuenta. De esto se trataba entonces este triángulo y las decisiones pasaban entre ellos, ¿cierto? Sin embargo, quedaba por fuera una gran cantidad de población que se perjudicaba con estas decisiones y no podía mencionar cuáles eran sus intereses para que se cumplieran. Entonces fueron apareciendo nuevos actores, no solamente los gobiernos, ni los parlamentos, ni las empresas, sino también la ciudadanía, lo que se llama la sociedad civil, es decir, las asociaciones de ciudadanos organizados a través de corporaciones dedicadas cada una a un tema específico, a la juventud, a la mujer, al medio ambiente, qué sé yo, a cantidad de actividades. En la Constitución encuentran todo tipo de asociaciones que pueden formar parte de la sociedad civil. También tenemos, en la empresa pues se involucran todo tipo de empresas, inclusive de comunicaciones, lo que es los medios de comunicación están considerados aquí. Aquí tenemos también como actor la academia, que me parece que es importante tenerlo en cuenta siempre. Y digamos que hay hoy en día un gran actor importante que es del nivel multilateral, el gobierno mundial que pretende llevar a cabo la ONU. Es sobre eso que vamos a hablar en estos próximos 5 minutos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí sencillamente está haciendo una relación de todas las convenciones que ha habido desde los 70s hasta la fecha. Pero bueno, eso es más cuestión de información que pueden encontrar en cualquier parte, no es necesario llegar a ese detalle. Siguiente. Vamos a mencionar la más importante. Ya hablábamos de la de Río de Janeiro sobre diversidad biológica. Siguiente. De aquí es importante mencionar que es una convención que no terminó ahí, sino que se fueron haciendo réplicas posteriormente, y que cada una de esas réplicas significaba crear una secretaría para llevar a cabo los acuerdos, para implementar los acuerdos que se habían tomado allí. Por lo tanto, les hablaba hace un rato de esa atomización, de esa operación avispa, como se dice, de las medidas ambientales, que justamente lograron desactivar el vigor de las medidas que podían tomarse. Al cambiar la posibilidad de que fuera un gran ente, digamos, empujando una transformación ambiental por una cantidad de hormiguitas moviéndose que evidentemente no iban a lograr los mismos resultados, o por lo menos con las mismas expectativas que se tenían. Siguiente, por favor. Perdón, la anterior, es que me quedé sin mencionar esta es la del cambio climático, el famoso protocolo de Kioto. Aquí tenemos el primer gran problema de la gobernanza ambiental, y es que hay una división en el planeta entre países que le dicen, sí, yo le jalo al medio ambiente. ¿Quiénes son esos países? Particularmente los que tienen buen medio ambiente o los que ya se lo comieron todo, ¿cierto? O sea, Europa. Europa lleva miles de años explotando un continente, no siempre con las mismas tecnologías. Por lo tanto, Europa digamos, ha tenido varios momentos de reconstrucción ecológica, y por lo tanto ahora sí están preocupados por el medio ambiente, ¿cierto? Ya tienen experiencia de lo que puede pasar cuando no se cuida debidamente, cuando no se vigila debidamente. Otro tanto nos ocurre acá en América Latina. Por lo menos una buena parte de países de América Latina con buenas perspectivas de recursos naturales, como Colombia, Brasil particularmente, que tienen los dos lugares más honrosos en cantidad de biodiversidad, se combinan con otros países que han sido, digamos, cooptados también, y también por razones geográficas no tienen esa diversidad biológica, ¿cierto? Nos referimos, por ejemplo, a Argentina, que Argentina ha venido comportándose como los Estados Unidos de América del Sur frente al tema ambiental, es decir, los escépticos, los que no firman ningún protocolo, y todo para decir que Estados Unidos y Argentina no han firmado el protocolo de Kioto,
de los cuales, digamos que del 100% de los países, 50% lo han suscrito. Entonces es muy difícil que si no hay compromiso, por lo menos mayoritario o un consenso general, para evitar los gases de efecto invernadero y todas las demás emisiones que producen problemas de cambio climático, va a ser prácticamente imposible solucionar. Ustedes encontrarán información, investigaciones documentadas que dan cuenta de que este escepticismo de los países hiperdesarrollados y que utilizan combustibles fósiles, que es la invitación que hace el protocolo de Kioto para renovar, lo van a seguir haciendo indiscriminadamente. ¿En qué sentido? A raíz de las recientes tragedias nucleares de Chernóbil y de Fukushima, la idea de energías alternativas se ha disparado. O sea, ya no se trata ni de pensar en combustibles fósiles, en petróleo, en gas, en carbón, ni energía nuclear, sino en explorar las energías eólicas y solares particularmente. Y en Europa, en Alemania y en España particularmente, esta es una industria muy pujante y muy poderosa. Nuestros países tropicales, por el lugar donde estamos ubicados, cerca del Ecuador, tienen mucho futuro desde el punto de vista de la energía solar y también desde el punto de vista de la energía eólica, sobre todo en las partes costeras. No le hemos apostado a eso por las mismas razones que no le hemos apostado a los ferrocarriles. Es decir, cualquier nación desarrollada tiene un sistema de ferrocarriles. Podría decirse que no tenerla es una condena a no salir nunca del subdesarrollo. Y esa es una apuesta perversa con que juega la economía mundial, ¿cierto? Es la competencia de los ferrocarriles que le dice al mercado no los aprovechen. Lo mismo pasa en este momento, en el caso del protocolo de Kioto, con el no uso de energías alternativas en lugares promisorios para ese uso, como es Colombia, como es las zonas tropicales. Y nos siguen vendiendo el cuento de que el petróleo y que el carbón son la panacea, pero miren ustedes lo que está pasando en La Guajira, en el Cesar, en Magdalena, frente al carbón, en las playas de Santa Marta, con la explotación de carbón de la Drummond, en el mar Caribe, y ahora en el Llanos Orientales, en donde la tragedia ecológica tiene, obviamente no se le puede cargar toda la culpa al petróleo, pero que tiene una gran responsabilidad en ella. Hay que combinarla también a la responsabilidad que tienen los agricultores de monocultivos como la palma, hay que también trasladárselos a los ganaderos y muy especialmente también a los mineros que, digamos, no incorporan entre sus costos los de recuperación ambiental oportunamente. Siguiente, por favor. Voy a mencionar muy rápidamente otras convenciones de mucha importancia para conformar toda esta gobernanza global. Una de ellas es la Convención Ramsar sobre los humedales de importancia internacional. Gracias a esta convención de Ramsar, hoy en día los humedales de una ciudad como Bogotá, que está en una sabana que antes era una gran laguna, ha recuperado sus lagunas, sus lagos interiores, que son de importancia porque encuentran el tránsito de aves migratorias en determinadas épocas del año, pero también encontró respuesta y apoyo de cooperación internacional un ecocidio inicial que hubo en Colombia, en la costa Caribe, en la carretera entre Barranquilla y Santa Marta, en un lugar que se llama la Isla Salamanca, donde había un manglar en los años antes de los 70. El día que construyeron la troncal del Caribe, bueno, eso no fue un solo día, eso fue varios días, varios años. Resolvieron hacerlo con todas las especificaciones técnicas que se aprobaron, pero los políticos de turno en esta región y en todo el país, pero en esta región también les gusta mucho lo que ellos llaman el famoso CBY, ¿cierto? Algunos de ustedes lo saben, le cuentan a los compañeros. Resolvieron ahorrarse unos costos y embolsillárselos, y eso lo digo con conocimiento, eso no es un chisme ni mucho menos,
de los canales de comunicación que deben tener las aguas salobres, es decir, las aguas saladas del mar con las aguas dulces de las lagunas interiores para que se puedan producir los manglares. Los manglares, yo no les voy a dar una clase aquí de biología ni mucho menos, pero para poder subsistir necesitan que haya intercambio de agua dulce con agua salada. Pues estos salvajes dijeron, no le metamos esos tubos, qué carajo, eso nos vale mucha plata, dejémoslo así. Y los manglares se murieron, sencillamente, bloquearon el intercambio de aguas. Gracias a que Colombia ya había firmado esta convención Ramsar, se hicieron estudios y se encontró el problema, y después de gastar el triple de plata, como siempre nos pasa, en recuperar el problema, es decir, en construir los canales de comunicación entre el agua salada y la dulce, se recuperaron los manglares y hoy en día gozan de cabal salud, y cuando ustedes vayan por tierra entre Barranquilla y Santa Marta van a encontrar algo digno de verse, que amerita más hacerle la parada, y hay lugares además pues muy agradables para el turismo en este sitio. Eso sí, lleven buen insecticida porque el zancudo allá es bastante poderoso. La otra convención es CITES, la de especies de vida silvestre en peligro. A ustedes también les ha tocado que cuando van hacia otra ciudad, bien sea hacia el eje cafetero o hacia la costa caribe, en los peajes les ofrecen loritos, micos, en fin. Cada vez menos, porque precisamente hay una acción muy fuerte sobre este tema, pero cada vez menos en el sentido de que no se corren tantos riesgos pues ahora de un desbalance por el tráfico de fauna silvestre, pero sigue ocurriendo. Es decir, el tema es que hay especies en vías de extinción como el chigüiro, por ejemplo, que según esta última tragedia se murieron unos 25.000, pero resulta que estoy hablando de la semana pasada, pero resulta que la ministra del Ambiente, cuando le contaron eso, dijo, bueno, yo voy a ir dentro de unos 15 días a hacer una evaluación a ver qué medidas de mitigación tomamos y ya, me voy a preocupar de eso después. Ojalá queden chigüiros para entonces, porque la verdad es que cuando hay especies amenazadas, el tema no da espera. Hay un principio que mencionaré ahorita, siguiente por favor, que es de particular importancia, que es el principio de precaución, que en pocas palabras dice, en caso de duda, abstente, ¿cierto? Es la actitud del científico, de cuando no hay evidencias científicas de que una actividad no pone en peligro a las especies naturales, se puede llevar a cabo, y de lo contrario es mejor evitarlo. Eso es un principio ambiental que ha tenido amplio arraigo. Este es un listado de otros tipos de tratados. Está el de residuos fronterizos. Era muy frecuente hace unos 20 años, en los años 80, antes de que ustedes nacieran, que en la península de La Guajira dejaran cargamentos de desechos tóxicos, inclusive de desechos nucleares. Barcos que venían de Europa con basura nuclear y basura tóxica, buscando a un marrano para llenarle el territorio con eso. Y gracias a este tipo de tratados, como el de Basilea, se fue solucionando parcialmente ese problema, nunca totalmente. Bueno, no tenemos tiempo de seguir con cada uno, pero me interesa dejar planteado, siguiente por favor, algunas virtudes de las convenciones: construir institucionalidad, generar confianza, plantear una serie de reglas de juego para que todo el colectivo humano tenga claro a qué puede atenerse con un manejo del medio ambiente organizado y equilibrado. Existen cantidades de problemas en estas convenciones que es necesario ir superando. Una de ellas es esa rigidez y verticalidad. Otra, las estructuras paralelas y concurrencia, de lo que yo le hablaba, que parecía que hubiera manos criminales en el diseño de la eclosión, de la multiplicidad de secretarías y de medidas que, en lugar de facilitar una gestión ambiental efectiva, antes la torpedean y la hacen lenta, paquidérmica, inefectiva y pues sospechosamente mal enfocada. Siguiente.
Otras debilidades, las contradicciones en que se incurren, por ejemplo, un recurso versus otro recurso, y por lo tanto una necesidad urgente, y es, ¿cómo se dice? Como poner en orden la casa y decir exactamente qué es lo que necesitamos y cómo lo priorizamos. Entonces, primero esto, segundo esto y tercero esto. Es como agendar las soluciones a los problemas ambientales. Siguiente. El tema que yo les mencionaba de la Agenda 21, con un componente muy grande ahí de los males que han causado. Es decir, proponen como solución los mismos problemas que han conllevado a esa situación, ¿cierto? Entonces, aquí se destaca que en la Agenda 21 hay perlas como esta. Estos 3 primeros renglones muy bonitos. La economía debe crear un clima internacional propicio a realizar objetivos en materia de ambiente y desarrollo, promoviendo el desarrollo sustentable, y le meten el mico, mediante la liberalización del comercio. Ellos se refieren a que con la implantación de tecnologías nuevas, entre comillas limpias, pueden contrarrestar los malos efectos ambientales, pero justamente la proliferación de cantidades de tecnologías experimentales van contribuyendo al mal, a agravar más el mal. Y finalmente están el tema de los acuerdos ambientales multilaterales. El tema de los acuerdos ambientales multilaterales se refiere básicamente a lo que ha sucedido después de los convenios, ¿cierto? Y es tratar de canalizar los problemas a través de soluciones para cada uno de ellos. No voy a tener tiempo de entrar en detalle de cuáles son estos acuerdos ambientales multilaterales, pero están referidos a los recursos naturales que hemos listado. Siguiente. Lo que vendría a continuación sería como el camino a pensar a nivel mundial en la gobernanza mundial, en la gobernanza ambiental, pero para nuestros efectos nos interesa aterrizarlo a lo particular en el caso de Colombia, que es el problema minero, lo que ha generado el problema minero. ¿Me presta no tienen un borrador? En principio, a la ONU, como un gran organismo multilateral que se originó en el año 45 y trata de vincular a todas las naciones para coordinar acciones conjuntas que requieran justamente este tipo de problemas generales. La ONU, pero también están el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y a nivel nuestro el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son bancas multilaterales y tienen un problema que es el que tienen todos los banqueros, ¿cierto? Ustedes les prestan la plata, pero condicionado a lo que los bancos digan. Entonces no hay generalmente una expectativa de que sean muy generosos o que sean muy altruistas, sino generalmente todo lo contrario. A pesar de que tienen fondos, el Banco Mundial tiene un fondo ambiental y así todos, cada uno, están, digamos, mediatizados por los propietarios de esos bancos. Todos los bancos tienen dueños. Y el Banco Mundial y el Banco Interamericano y el Fondo Monetario tienen dueños. Suelen ser las grandes potencias. Estados Unidos tiene una participación mayoritaria en el Banco Mundial. El año pasado yo me quedé aterrado cuando supe que el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina, donde el presidente es colombiano, dicho sea de paso, desde hace unos años, compró una gran participación de este banco en la República de China. Sí, en América, sí. Y pues, sí, tenía plata y quería gastársela y compró el banco, compró buena parte del Banco Mundial. Por lo tanto, tendremos ahí un patrón estorbando en las soluciones ambientales eventualmente. Eso se va aterrizando a nivel de países y a nivel de organizaciones. Entonces, la ONU tiene en el tema ambiental al PNUMA. El PNUMA en español es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Como su nombre lo indica, es un programa, es decir, no tiene dientes como tiene una organización. Y fíjense ustedes que la ONU tiene organizaciones suficientemente vigorosas adentro, como por ejemplo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos también la
Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? También está la Organización Mundial del Comercio. Hay problema con esta Organización Mundial del Comercio y el Medio Ambiente, son siempre así en encontrones. Entonces se ha propuesto que este PENUMA se eleve a este estatus. ¿Por qué? Porque, digamos, tienen unas responsabilidades muy grandes. Entonces hoy se está hablando de construir una organización medioambiental mundial. Entonces, para eso, básicamente crea lo primero, que es el primer código de minas del país, que es todo el arquetipo jurídico que busca regular la actividad minera, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo económico, y de una u otra forma regular sus impactos sociales. Entonces, el primer precedente de Código de Minas se da en 1969 y es la Ley 20, y en esta básicamente lo que hace es que dispone que todas las minas son propiedad de la nación y empieza a orientar el territorio, el subsuelo de la nación como un territorio de todo el Estado. Básicamente ese principio se fue consolidando y se fue fortaleciendo a lo largo de los tiempos con los códigos de minas posteriores. El Código de Minas de 1979, en el cual la exploración y la explotación, puntualmente de carbón, pero de otros minerales en una menor escala, recaía solo en empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, desde ahí podríamos hablar que para ese momento la minería era una industria que estaba naciendo con un impulso principalmente público, era un impulso básicamente estatal. Básicamente, en el 88 lo que se hace es que se le da una mayor relevancia a esa industria. ¿Y qué se quiere decir con esto? Pues empezaron a definir una serie de prioridades para la minería que la volvían un servicio, un sector de utilidad pública e interés social. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que la minería ya pasó a ser uno de los principios fundamentales de las actividades económicas del país. Es decir, la minería se vuelve una actividad de prioridad para el territorio y por ende podría estar por encima de otro tipo de actividades y se le daba prioridad frente a otros tipos de políticas al momento de empezar a orientar el Estado. Pero resulta que todos saben que en el 91 se cambia la Constitución. Esta Constitución, que en principio es una Constitución verde, cerca de 70 artículos hablan de forma directa o indirecta de la preservación del medio ambiente, y esa misma Constitución empieza también a crear el tema de la conservación del medio ambiente como un fundamento, un principio del Estado. Dice, bueno, Colombia a partir del 91 se va a orientar como un país de preservación y de conservación de sus recursos, un país con un enfoque de desarrollo sostenible. Pues entonces, viendo la necesidad de que el Código de Minas, para ese caso, el del 88, pudiera conversar con esa Constitución, se empezó a crear o empezó a aparecer la necesidad de construir un nuevo Código de Minas. Un nuevo Código de Minas que conversara con la Constitución, que explotara la minería con un enfoque sostenible, con una responsabilidad social dentro del sector y pues que el sector fuera un sector que fuera representativo dentro de la economía nacional, pero que no fuera en contravía de esa identidad medioambiental y de ese enfoque social que tenía la Constitución del 91. Pues resulta que el código que se formula, el 685 del 2001, rompe totalmente con ese propósito y no conversa con la Constitución y por el contrario lo que hace es que se aleja y tiene ciertos retrocesos en materia incluso de la participación estatal. Entonces, hasta ese momento el Estado tenía unas empresas medianas que explotaban la actividad minera, había una legislación que había venido fortaleciéndose en la parte ambiental y con el Código del 2001 lo que se hace es que se reduce la participación del Estado a una participación de regulación y de control. El Estado empieza a salir de las industrias mineras que tenía, empieza a privatizarse el sector y lo que se hace es que se orienta el país hacia una vocación desbordada en lo extractivo. ¿Qué quiere decir? Entonces el país ya no protege eso que nos decía la Constitución que había que proteger, no había un diálogo entre lo medioambiental y la explotación, sino que el país prioriza la explotación ante la conservación. Entonces, lo que motivó la configuración de ese código básicamente quedó en el papel y lo que se construyó fue algo totalmente distinto. Pues bueno, para el año 2010 se hace una reforma al Código del 2001. No es un código nuevo, pero básicamente era un código que trataba de subsanar esos errores que se habían cometido en el 2001 y dentro de esos errores que se trataba de subsanar estaba la protección de unas áreas puntuales.
entonces la prohibición de la minería en páramos, en algunas áreas especiales por su configuración natural, entonces en distritos de manejo, en parques naturales, y se empezó a tratar de proteger a esa industria grande, a esa industria desbordada y sin control que se empezó a configurar en el 2001, se empezó a tratar de regular. Pues bueno, ese es básicamente como el contexto jurídico que hoy tiene la minería en el país. Este último código, el 1382, esa reforma del 2001, falló en algo, no hizo la consulta previa, no se consultó a las comunidades frente a la formulación del código. La Corte le dio un tiempo de gracia de 2 años, que se venció el año pasado en mayo, y volvimos otra vez a estar bajo el régimen del Código 685 del 2001, y ese básicamente es como el contexto jurídico que ha regulado la minería en el país. Yo creo que la gran mayoría hemos escuchado, en especial en los últimos 3-4 años, que Colombia ha venido atravesando un boom minero, pero no entendemos muy bien de qué se trata ese boom minero o a qué se refieren con un boom minero. Pues resulta que el país lo que empezó a hacer es que después del 79, cuando empezamos a recibir una pequeña industria minera, para el año 2013-2012, el país ya estaba cumpliendo los tiempos en los que se acababan esos contratos. Y con el estímulo del Código de Minas del 2001, pues empezaron a llegar una gran cantidad de pequeña, de mediana y de gran minería. Entonces empezaron a haber todo un boom de solicitudes. Entonces, como tal, el país no es que estuviera siendo explotado por minería, sino que apenas estaba empezando una especulación. Pero esa especulación llevó, por ejemplo, a que en Antioquia, entre áreas tituladas y áreas solicitadas para la minería, estuviera cerca del 96% del territorio. Es algo que a todas luces se sale de una capacidad administrativa, pero también de una viabilidad. Entonces, el país lo que empezó fue desde el 2012, finales del 2011, inicios del 2012, a tratar de regular ese desorden que se había creado por el impulso que le daba la minería el Código de Minas del 2001, pero también que ya se estaban acabando las licencias que hace 20 años venían aplicándose y llegaban nuevos oferentes que querían continuar con esas explotaciones. Entonces, básicamente, entre el año 2012, 2013 y lo que va del 2014, lo que hemos vivido es un intento por reorganizar la casa y darle una reorientación al sector minero para volverlo un sector viable, darle a las instituciones que se encargan de la regulación fuerza, y ahí es donde estamos. Entonces, básicamente, ¿en qué estamos en materia jurídica? En materia jurídica tenemos un choque entre dos normas del mismo peso, entre dos modelos de país. Por un lado están los recursos renovables. Esos recursos renovables tienen dos grandes normas que son normas de prioridad nacional. Por un lado está la Ley 99 del 93, que Juan ahorita se las mencionaba de forma muy breve. La Ley 99 del 93 lo que hace es que tiene 3 grandes innovaciones dentro del sistema jurídico y medioambiental del país. Por un lado, crea el Ministerio de Medio Ambiente. Por el otro, empieza a crear el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINAP, que es quizás la gran innovación y el gran aporte que hace la ley, porque lo que empieza es a regular un montón de organizaciones que ya existían en materia ambiental, las empieza a articular y empieza a configurar todo un sistema nacional. Básicamente ese sistema se configura, y es el tercer gran aporte de la ley, sobre el tema de parques. Entonces hay unas figuras especiales que a las cuales pueden acceder ciertos territorios para proteger los territorios, pero también para impulsar su conservación y su protección. Entonces aparecen los parques nacionales, aparecen los distritos, aparecen las reservas naturales, y cada una de esas figuras tiene unas características particulares. Esas características particulares están desde los recursos que poseen, desde la biodiversidad que contienen y de la protección que el Estado les debe proveer, no solo desde lo institucional, sino también desde lo presupuestal. Y por el otro lado está el Código de Recursos Renovables, que es del 73, y es un código que básicamente lo que hace es que procura la preservación de los recursos. Básicamente estas dos normas lo que hacen es que configuran toda la política y toda la configuración o la orientación de los programas del Estado en materia de territorio, de suelos. Pero por el otro lado aparecen la política de recursos no renovables,
que es una política que tiene el mismo nivel, que tiene el mismo rango y que por algunos gobiernos parece que tuviera más prioridad. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Manuel Santos, la política minera hacía parte de una de sus locomotoras, era uno de los grandes programas banderas de su gobierno. Entonces, dentro de esa política de recursos no renovables, básicamente está el Código de Minas. Ese Código de Minas del 2001, que como les contaba ahorita, lo que hace es que impulsa la explotación en gran parte desmedida de los recursos naturales, y esa explotación se la delega básicamente a los privados, y al Estado le deja la competencia de ser regulador o de ser controlador. ¿Qué pasa con eso? Pues que es muy complicado, o ha sido muy complicado, lograr que estos privados que han venido explotando el recurso minero o los recursos mineros realmente hagan una compensación y hagan una reinversión social de lo que han venido extrayendo. Entonces, en parte, hoy estamos frente a una crisis no solo ambiental, sino una crisis social por los resultados de ese modelo económico que hemos venido configurando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con esas dos normas? Tenemos una confrontación que, lejos de resolverse, lo que hace es que cada día acrecienta un gran vacío institucional y un gran vacío jurídico, y es una confrontación entre dos modelos de país: un país que conserve y que proteja sus recursos, y por el otro lado, un país que aproveche los momentos de alza que tuvo el oro, que aproveche una industrialización de un sector que nunca se ha podido consolidar. Y ahí es donde estamos en esa gran disyuntiva social, en esa gran disyuntiva jurídica entre Colombia, qué es lo que se está orientando, qué es lo que está construyendo, y resulta que en ese gran hueco entre el país explotador y el país conservador están en la mitad los pobladores, está en la mitad la sociedad civil. Entonces ahí es donde nosotros realmente estamos haciendo el análisis. Básicamente, estas son las instituciones que en el orden nacional tienen una competencia ambiental. ¿Y cuál es su rol? Luisa me dice que las diapositivas se las pasamos, entonces por orden de tiempo la voy a pasar, pero igual la pueden consultar en la presentación. De forma muy puntual, es supremamente importante que, si les interesa el tema, que si desean profundizar, tengan muy en cuenta cuáles son las instituciones competentes, porque hoy la tarea, como les contaba anteriormente, la tarea medioambiental está atravesando un gran vacío jurídico, y es realmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el territorio, porque hay unas normas que dicen una cosa y otras que dicen otra. Y frente a esa disyuntiva, entonces la competencia de las mismas organizaciones también a veces es complejo de definir. Entonces las CAR, el Ministerio, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, cada una de esas instituciones en el papel parece tener muy claro cuál es su rol, cuál es su competencia, pero al momento de ir al territorio, de mirar la realidad, cómo estas políticas se están implementando, nos estamos dando cuenta que cada una de estas instituciones también tiene una confusión frente a su razón social, frente a su misión. Entonces, básicamente, este es el mapa que, si alguno en algún momento se acercó a ver cómo estaba la realidad minera del país, esta era la situación para el 2012. Para el 2012, Colombia estaba viviendo ese gran boom que, vuelvo y les repito, era un boom de licencias, que era un boom de solicitudes, pero que no era un boom de explotación. Esto tiene dos realidades. Por un lado, la gran mayoría de las solicitudes mineras, que son los puntos rojos, básicamente lo que estaban haciendo era una especulación. ¿Cómo así que una especulación? Pues la gran mayoría de industrias o de empresas que estaban haciendo las solicitudes para la explotación minera eran empresas de una pequeña o de un mediano nivel. Estas empresas lo que hacían es que solicitaban el título, luego iban a la bolsa de Toronto y lo negociaban y especulaban con él, pero realmente nunca había una explotación. Entonces, desde esa lógica, básicamente había una gran confusión. ¿Por qué? Porque habían áreas que estaban solicitadas, que habían sido entregadas, pero que nunca estaba, pues que como tal la explotación no estaba empezando. Pero entonces aparecen grandes cuestionamientos. El tema de regalías, los cánones, que son básicamente las dos figuras a través de las cuales la minería genera recursos, pues no se estaba dando. Entonces estas comunidades, en particular algunas que eran áreas o que configuraban áreas mineras estratégicas, estaban esperando la generación de estas regalías, pero nunca llegaban porque nunca se estaba dando la explotación, sino que en la bolsa de Toronto se estaba especulando. Pero por otro lado, pues en el colegio nos hablaban mucho de las regiones, o en la escuela, de las regiones de Colombia.
Lo curioso es que la gran mayoría de esta actividad minera está asentada en la región andina, la región en la cual está asentado el 85% del territorio nacional, perdón, asentado el 85% de la población nacional. O sea, los colombianos realmente estamos acá, y es precisamente en esa área donde se estaba esperando hacer minería. Eso trae grandes complejidades, no solo desde lo ambiental, sino desde lo social, y es que, por ejemplo, en municipios como Itagüí se presentaba actividad minera, o se presenta actividad minera. Ahí está la disyuntiva, entonces, ¿cuáles son las áreas que podemos explotar y cuáles son las áreas que no? Como les contaba, pues básicamente estamos asentados en ese territorio, entonces estamos hablando de que la industria estaba básicamente configurándose para que se desarrollara en el suelo de lo que hoy estamos nosotros pisando. Pero desde el 2012, como les contaba ahora, el gobierno nacional empezó una tarea para depurar y para realmente dar una idea de la magnitud de la industria minera, realmente hacia dónde se está orientando el sector y cuál es el tamaño real del sector. Pues resulta que para el año 2013 los minerales preciosos bajaron en su explotación, entonces realmente no estamos viviendo ese gran boom, no estamos en un momento de nuevos licenciamientos, no estamos en un momento de nuevas explotaciones, sino que realmente era algo medianamente ficticio. Pero ¿para qué ha servido esa ficción? ¿O para qué ha servido ese aparente crecimiento de la industria minera? Por ejemplo, para que la minería ilegal sí crezca. Por ejemplo, para que sectores que tradicionalmente nunca se habían orientado hacia esa industria sí lo hicieran, como es el narcotráfico y las bandas criminales. Pues resulta que para un grupo armado hoy es mucho más rentable hacer explotación minera que manejar droga, por el carácter de legalidad, por los precios internacionales y porque es mucho más fácil comercializarla. Entonces resulta que desde lo legal, desde lo institucional, el boom no se estaba dando, pero desde lo ilegal, desde lo especulativo, sí estaba apareciendo ese boom. Entonces, en vez de impulsar una industria, lo que estábamos viendo es que se estaba volviendo cada vez más compleja y estaban apareciendo nuevos problemas asociados a la minería. ¿Qué ha generado toda esta confusión frente al tema ambiental? Pues han aparecido gran variedad de conflictos. Han aparecido unos conflictos asociados a la materia social. Entonces, hoy hablamos de que el 80% de los desplazados del país, óigase bien, el 80% de los desplazados del país provienen de áreas mineras y el 87% de las violaciones a los derechos humanos en el país provienen de estas áreas. ¿Esto qué quiere decir? Que en un país donde hay cerca de 6 millones de desplazados, que es quizás el segundo o tercer país con un conflicto social en el mundo por materia de desplazamiento, pues de ese conflicto el 80% proviene de la actividad minera. Y esto entonces permite entender muy bien cuál es el impacto de que grupos armados ilegales, de que la poca institucionalidad, de que la poca regulación que tiene el sector esté afectando y cómo está afectando a las comunidades que están asentadas en estos territorios. En materia ambiental, pues hay una gran afectación a ecosistemas, a áreas especiales. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, mientras estuvo en vigencia el Código de Minas, el 685 del 2001, con este código que actualmente también está en vigencia, lo que se hizo fue que se otorgó títulos de explotación en parques naturales, en páramos, en áreas que son necesarias no solo por su biodiversidad y por su riqueza ecosistémica, sino también porque son necesarias para garantizar el nivel de bienestar de las comunidades que están no solo asentadas ahí, sino que dependen de los recursos naturales. Por ejemplo, los páramos y la generación de agua, cómo afectan a Medellín con el páramo de Belmira, que es un lugar donde se está presentando minería, Santurbán en el caso de Bucaramanga, Chingaza en el caso de Cundinamarca. Entonces, es un problema que no solamente está afectando a los ecosistemas, que no solamente está afectando la conservación y la biodiversidad del país, sino que de forma directa también está afectando a las comunidades, no solo de áreas pequeñas donde ahí se está presentando el desplazamiento, las violaciones de derechos humanos, sino también a las grandes ciudades. En materia de orden público, la participación de organizaciones al margen de la ley ha sido muy trabajada por alguien que se llama Hernando Gómez Buendía. Él es el director de un centro de información que se llama Razón Pública, y él básicamente lo que ha dicho es que los grupos armados, muy motivados por la rentabilidad del oro, que como les contaba ahora, es incluso más rentable que la droga,
ha originado que los grupos armados ilegales incursionen en la actividad minera a partir de varias figuras. ¿Cómo son esas figuras? Por un lado, muchas veces los grupos ilegales lo que hacen es que se presentan como la institucionalidad. Como muchas de estas zonas no tienen presencia del Estado o la institucionalidad es tan débil, lo que hacen, por ejemplo, los grupos armados es que son los que regulan cuánto se extrae y cobran impuesto por eso. Entonces, es muy normal que en algunas zonas los grupos paramilitares, las BACRIN o las FARC, sean las que dicen, bueno, si se extrajo tal cantidad de oro, se va a pagar esta cantidad de oro y nos la pagan a nosotros. Esa es una de las figuras. Otra de las figuras es cuando esos grupos armados son los que prestan las maquinarias. Entonces ellos son los dueños de las retroexcavadoras, de las motobombas, y ellos las alquilan para que se preste el servicio. Por otro lado, muchas veces lo que hacen es que se ofertan como ejércitos privados. Aquí hay un grado de complejidad y es que cuando estos grupos armados ilegales se ofrecen como grupos privados, no solamente lo hacen para personas que desarrollan la actividad minera desde la ilegalidad, sino también para empresas que hacen la actividad minera desde la legalidad. Entonces es muy común ver que empresas extranjeras en su mayoría, que además son las que realmente están desarrollando o explotando el territorio nacional, financien o le paguen a estos grupos armados para que los protejan. Por otro lado, ya se presenta una figura que además es mucho más constante y es que el mismo grupo armado sea el que explote, el que explote estos territorios. Y hay una última figura, una quinta figura, y es en la cual se mezcla todo. Y es que el grupo armado alquila los equipos en una zona, en otra es la que explota, y en todos los territorios es el que regula y es el que establece cuánto hay que pagar y cuánto, pues obviamente ellos son los que se quedan con esos recursos. Hay un gran problema aquí, y es que a nosotros tradicionalmente, y a partir del Código de Minas cobra como más vigencia, se empieza a hablar de, bueno, hay una minería legal y una minería ilegal. Esa minería ilegal nunca nos han dado la dimensión de qué tamaño alcanza en el nivel nacional, pero se estima que cerca del 50% del oro que se extrae del país proviene de la minería ilegal. Entonces ya por ahí no solo hay un vacío en materia económica, sino que la minería ilegal, como no está regulada, no accede a una compensación ambiental. Entonces, generalmente esos territorios en donde se presenta la minería ilegal son territorios que no se compensan ambientalmente, que no se reparan y son territorios que quedan inservibles y que casi siempre contaminan las fuentes hídricas. Entonces, el impacto no solo se queda en el territorio, sino que por contaminar las fuentes hídricas se desplaza casi siempre hasta cascos urbanos que utilizan esas fuentes hídricas para alimentarse. Y por último, hay unos conflictos que yo imagino que algunos se han enterado y son conflictos, por ejemplo, éticos. Pacific Rubiales es una empresa que ha venido representando básicamente como este conflicto ético. La mayoría de las personas que escuchan radio pueden ver la gran cantidad de pauta que tiene Pacific Rubiales. Y entre esa gran cantidad de pauta, obviamente hay una orientación editorial. Por ejemplo, la W, o particularmente, pues no me gusta mucho, pero Pirri, trataba mucho el tema de la minería, lo denunciaba mucho, y cuando Pacific Rubiales entró a pautar en el programa, pues se acabó totalmente el tema, se censuró la agenda de los medios en ese sentido. Entonces, no solamente el problema está en cómo en los fenómenos que se está generando, sino que cada vez son menos los espacios donde se pueden discutir estos problemas y cada vez más la institucionalidad y los medios de comunicación cierran las puertas para que el problema se discuta. Entonces, ¿qué está pasando con la minería en el país en materia territorial? Este es un mapa del sistema de parques nacionales. Son las áreas que el país ha destinado para la conservación y la protección por su gran diversidad y por el valor ecosistémico que presentan. A este mapa le hace falta uno, que es el de Chimbirique, creo que se llama, que es en el Amazonas y que es el parque más grande que ahora tiene el país. Pero además de este sistema de parques, este es un mapa de los asentamientos afro, de la comunidad afro. Y este es un mapa de los resguardos indígenas del país. Si ustedes se dan cuenta, la ubicación de cada uno de estas áreas, tanto de preservación ambiental como preservación social, está totalmente intercalada con las áreas de explotación o de solicitud minera, de desarrollo petrolero y de desarrollo de infraestructura. Bueno, acá está solo el de petróleo, pero también carbonífera, en especial en el norte del país.
Entonces, realmente lo que estamos viendo acá, y es algo que les he venido insistiendo en el transcurso de la presentación, es que el país no ha hecho una división entre el territorio para explotación, el territorio para conservación y el territorio destinado para la residencia y el desarrollo industrial del país. Dentro de esa gran confusión, hoy podemos ver casos como el que se presenta en Itagüí. Itagüí tiene, creo que un solo corregimiento. En ese corregimiento se presenta actividad minera de extracción para materiales de construcción. El año pasado, esa actividad en Itagüí generó regalías por 160.000 pesos. La pregunta que uno se hace es, bueno, 160.000 pesos de regalías frente al gran problema ambiental que está generando la actividad en Itagüí, ¿vale la pena realmente hacer la actividad en este lugar? Pues la relación costo-beneficio vuelve viable la actividad en estas áreas. Entonces, este tipo de discusiones o este tipo de respuestas son las que no se han tenido en cuenta en el país y que estamos en mora de dar. Este es un mapa de las explotaciones de carbón en el norte del país y este es de desarrollos hidroeléctricos. Desde lo territorial vemos eso, pero entonces desde la materia social, ¿qué es lo que está pasando en el país? Este es un cuadro, o estos dos mapas muestran básicamente cuál es la dinámica del desplazamiento forzado en el país. A Medellín, en cifras no oficiales, entran anualmente una población se presentan desplazados por cerca de 30.000 personas. Pues 30.000 personas en 4 años pueden ser una ciudad capital de tamaño, no sé, de Villavicencio más o menos, no sé, pero el hecho es que 30.000 personas que ingresan a la ciudad, producto del desplazamiento, desestabilizan y destruyen cualquier política de una ciudad en materia social, en materia de desarrollo. Porque uno, ¿cómo hace para construir un desarrollo si cada año tiene una crisis social de ese sentido? Pues básicamente las áreas, como les contaba ahora, donde se presenta ese desplazamiento, son áreas de interés minero, de interés de explotación hidroenergética, petrolera, y son áreas que lo que están haciendo es que están desplazando los problemas sociales hacia las grandes capitales. Y lo que están haciendo en esas grandes capitales es que están generando cordones de miseria y cordones de pobreza, precisamente por la incapacidad de una ciudad de responder a una necesidad social que realmente se vuelve inmanejable. Asentamientos humanos de zonas de conflicto en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, los triangulitos son las áreas donde mayor problemática o mayor conflicto hay desde lo rural. Desde lo rural quiere decir que esta presencia o quienes generan este conflicto son básicamente paramilitares y guerrilla. Y son áreas que, volvemos a lo mismo, se relacionan con áreas mineras, y con áreas mineras no cualquiera, sino precisamente donde están los más grandes proyectos mineros del país. Entonces, Gramalote, Santurbán, áreas en Chingaza, en Antioquia, en el nordeste antioqueño. Entonces, realmente lo que nos permite hacer, o lo que nos permite entender este cruce de información, es que son problemas, el problema social, el problema ambiental y el problema de violencia del país no son problemas aislados, sino que cada uno tiene una correlación, y es una correlación que ha sido no atendida y que cada día, en vez de estar más pronta a su solución, cada día se agudiza mucho más. El país básicamente tiene un modelo de ganancias a partir de la minería que se soporta en dos recursos. Por un lado están los cánones. Un canon es lo que paga una empresa cuando se le va a entregar el título, y ese título generalmente corresponde a un salario mínimo, sin importar el tamaño del título. Por otra parte, las empresas mineras pagan las regalías. Estas regalías, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando empezó ese boom de solicitudes mineras, se empezaron a ver afectadas por una gran cantidad de desmontes que se justificaban a partir de la inversión extranjera. Cuando se empezaron a hacer estos desmontes, las regalías que pagaba el sector pasaron del 30 al 17%. Cuando uno mira entonces lo que reportan las empresas, que además, ahí vale hacer la aclaración, este 17% se paga con base en lo que la empresa registra. La misma empresa es la que dice cuánto sacó, y sobre eso que la empresa sacó es que se paga el 17%.
Este 17% va a la nación y a partir de la ley de regalías que se implementó en el gobierno de Santos en su primer año, ya no, esa plata ya no va a una municipalidad, sino que se distribuye a nivel nacional. Entonces, cuando uno ve los porcentajes, que son alrededor del 2%, que le llegan a los municipios productores de minerales, uno hace una relación entre el costo ambiental, el costo social de la minería y lo que realmente está generando la minería. Son cosas de tonos distintos, grises y blancos. Hay avances en algunos territorios, en otros territorios la problemática cada día se agudiza y en parte eso se justifica por el interés de las comunidades de incidir en esos espacios políticos y de que esa gobernanza de la que ahorita nos ha hablado Juan Antonio, de que ese nivel de empoderamiento de las comunidades cada día sea mayor dentro de las instituciones políticas en sus territorios, en los consejos, en las alcaldías, en las gobernaciones y en el orden nacional. Entonces, lo que encontrábamos era lo siguiente: nosotros, para todos es conocido, vivimos en un país que tradicionalmente ha sido dominado por unas pequeñas élites que muchas veces se terminan volviendo familias, y unas familias que han orientado el rumbo del país desde centralidades, desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde grandes ciudades principales. Pero esas economías periféricas, esas áreas periféricas están quedando no solamente por fuera de la planeación, sino que también están quedando por fuera de la participación, que es algo mucho más grave. Y es que no solo ellos padecen los grandes problemas del país, los pueblos, los corregimientos, las áreas alejadas de las grandes ciudades, sino que no están teniendo la posibilidad de expresar sus voces. Y en parte eso se debe por realidades como esta, realidades que no dejan de ser paradójicas, pero que a la vez también son críticas. Y es un país donde el presidente es un Santos, el director del principal medio de comunicación está casado con una Santos, quien estaba gestionando la paz, quien presenta la farándula, y hasta el que hace la oposición es un Santos, pues es un país que no deja de ser un país donde unos pocos, donde unos pocos están gobernando y donde la gran mayoría nos estamos quedando por fuera de las decisiones. ¿Qué genera esto? O que de una u otra forma explica esto. Estas cifras son de Medellín, pero las traje de Medellín para analizar el caso, por ejemplo, de una ciudad que nos han vendido en los últimos años la idea de que va muy bien, una ciudad con una gran institucionalidad, una ciudad con una cultura ciudadana y una cultura política cada día más fuerte. Estas dos cifras básicamente lo que muestran es: el Consejo de Medellín es el consejo más popular del país. ¿Qué quiere decir más popular? Es el consejo con mayor favorabilidad o con mejor imagen de todo el país. Tiene una imagen favorable de cerca del 95%, o sea, estamos hablando de un país donde el presidente tiene una imagen del 35%, que un consejo tenga una imagen del 95% favorable, donde además la política cada día está más desprestigiada. Esto quiere decir que le están haciendo muy bien. Pero cuando uno le pregunta a la gente si conoce el Consejo de Medellín, dicen que no lo conoce. Que cuáles son las competencias del Consejo de Medellín, dicen que no las conoce. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, entonces ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen tan buena imagen? ¿Y qué realmente es lo que están haciendo y qué realmente es lo que están legislando desde allá? Pero, a pesar de que tienen buena imagen, el conocimiento frente a la institución cada día disminuye. Y además de que cada día disminuye en espacios como el Consejo de Medellín, que tiene tan buena favorabilidad, la gente cada día tiene una mayor percepción de corrupción, no en el Consejo, sino de la política en general y de las instituciones políticas. La pregunta es, entonces, si hay tan mala percepción, si frente al tema de corrupción cada día la gente cree que esas instituciones que nos representan o que nos gobiernan son más corruptas y además no se conoce lo que se está haciendo, y por otro lado tenemos problemas cada día más agudos como el de la minería y el medio ambiente y el problema social, realmente ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las comunidades, por qué la gente no está haciendo nada? Y es hacia ahí donde nosotros hemos querido orientar nuestra investigación, y es por qué las comunidades han tenido una actitud tan pasiva frente a las problemáticas que son problemáticas vecinas, que son problemáticas que nos afectan. Pues hemos venido encontrando cosas como estas. Por ejemplo, en Medellín hay un censo electoral de 1.300.000 personas. Este censo fue para las elecciones municipales de alcaldía, gobernación, consejo, que fueron hace 3 años, no las de hace un mes, sino las de hace 3 años. Entonces, el censo era de 1.300.000 personas. A las elecciones del consejo solo participaron 655.000 personas. La abstención fue del 50%. Y de esas
655.000 personas, los votos válidos solo fueron 168.000. 168.000 pertenecen a los concejales que fueron elegidos. En últimas, las personas que nos están gobernando fueron electas apenas con el 12% de la capacidad electoral. Esto ayuda a entender por qué en Colombia se va perpetuando de forma histórica cosas como la que veíamos anteriormente del dominio de una sola familia. Entonces, ahí nosotros entramos en un gran proceso que es, creemos, la solución para el problema no solo de representación política, sino el problema social que se está generando a partir de la minería y el problema ambiental. Y es una formación y un incentivo a que las comunidades cada día participen mucho más. Esta es una cifra que es una infografía que muestra la distribución de la riqueza. Pues realmente no es importante detenerse, solo les sugiero que miren, apenas el 85 personas más ricas del planeta tienen lo equivalente a 3.570 millones de pobres del mundo. Y esto se da ¿por qué? Porque precisamente pues, las decisiones las toman unos pocos, porque ese modelo, como les contaba al inicio, que no es un modelo exclusivo del país, sino que es un modelo que se ha venido imponiendo a nivel universal, lo que hace es que privilegia y que permite que sean unos pocos los que tomen las decisiones y que orienten el rumbo de esas decisiones. Pero más allá de empezar a cuestionar ese modelo, es empezar a ver cómo se pueden empezar a cambiar dinámicas de ese mismo modelo, cómo las comunidades pueden empezar a participar, porque además las realidades están dadas para que eso suceda. Cada día los medios de comunicación son mucho más abiertos, o hay áreas de comunicación como la internet que permiten que las personas se manifiesten, que se movilicen. Y por eso nosotros hemos querido mostrarles dos grandes ejemplos que pueden empezar a marcar el rumbo para corregir grandes errores que se han venido presentando en el país. En el suroeste, durante los últimos 3 años, movilizaciones y organizaciones cívicas han venido rechazando la minería. Cuando rechazaban la minería, lo primero que hicieron fue que los consejos municipales crearon unos acuerdos que excluían la minería, que excluían a esos territorios de la minería. Lo primero que hizo el Ministerio de Minas fue que sacó una resolución, la cual prohibía que esos municipios pudieran sacar esos acuerdos, porque decían que no tenían la facultad desde lo municipal para tumbar una política nacional. Pues resulta que la Corte Constitucional le dio la razón a estas comunidades y dijo, no, los territorios, incluso amparados en la Constitución, sí tienen la potestad para organizar sus territorios, y empezó a excluir la minería de esas áreas. Ahí hay unos pequeños avances y hay unas ilustraciones de hacia dónde debería dirigirse el modelo, que básicamente es hacia la participación ciudadana, y es que estas comunidades se han venido organizando y han venido sentando posiciones. Entonces ya Támesis, por ejemplo, es un municipio que está excluido de la actividad minera, pero Jardín, Andes han seguido esa ruta, y solamente la han seguido porque las comunidades se han puesto a la tarea de realmente organizarse, sentar posiciones y movilizarse. Y esa, en últimas, parece la única salida para una crisis no solo ambiental, sino social, como les contaba. Y es que las organizaciones, que la comunidad, que cada territorio empiece a organizar a sus habitantes y que esos habitantes se empiecen a manifestar, que se empiecen a orientar hacia el rechazo y hacia la participación, hacia la inclusión realmente en esos espacios donde ellos pueden tomar decisiones. Y esto en últimas termina siendo gobernanza, y es que cada día las comunidades sean más partícipes, que cada día las comunidades sean mucho más activas al momento de poder construir y de implementar las decisiones que los están orientando.